Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Qué, qué tal? Mm, Hola Noemí, hola Marco, hola Piero, hola Mozambit, Jerica, Andrea, Jennifer. Vamos a esperar. Faltan 3 minutos. En un momento más ya se conecta el profesor Allen. Y, y bueno, creo que podríamos hacer un ejercicio mientras estamos esperando el ingreso del profesor. No sé si me escuchan, ¿verdad? Bueno, sí, considero que sí. Y el ejercicio que podemos hacer, que los invito a hacer si es que desean, eh, es que puedan escribir a través del chat una palabra, la palabra que ustedes escojan, que identifique lo que sienten en este momento. Porque verbalizarlo, bueno, si estuviéramos de manera presencial, verbalizar nuestros sentimientos o nuestras emociones ayuda a que podamos renovarnos y, y sería bueno que estuviéramos presencialmente, pero en la virtualidad creo que podemos hacer ese ejercicio. A quienes se animan, en realidad me gustaría que todos podrían colocar solo una palabra que ustedes consideren, identifiquen con lo que sienten en este momento. Ya por ahí vi una palabra que ha compartido Piero. Y bueno, yo también me animo a compartir una. Y me gustaría que puedan hacerlo. Yo sé que estamos con la consigna de prepararnos. Yo sé que nuestras metas están bastante claras. Sin embargo, no podemos iniciar nuestras clases como si viviéramos en una realidad alterna o como si no nos afectara lo que está ocurriendo. Creo que todos ustedes, de alguna manera, tal vez no física, pero sí virtual, han acompañado las protestas o por lo menos han generado alguna posición frente a estas. Y sí, como menciona Piero, es completamente válido sentir angustia, ansiedad. Eh, y los invito a que podamos, en estos minutos que estamos esperando al inicio de nuestras clases, podamos escribir la palabra que identifiquemos en este momento. Miedo. Incluso si no encuentras una palabra, también puedes colocar eso. Si es que no encuentras qué decir, también puedes ponerlo. Lo importante es trabajarlo y verbalizarlo. Por lo menos concretizarlo cuando lo escribimos o cuando lo decimos. Y hay muy pocos espacios, tal vez, en los que tenemos para poder expresar lo que estamos experimentando. Y bueno, solamente se los decía precisamente porque estoy segura que ese contexto
nos concierne, nos toca y puede que estemos aprendiendo a manejarlo o que puede que no sepamos también muy bien qué hacer, ¿no? Allen, buenos días. Buenos días, Katy, buenos días a todos los presentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Dentro de todo lo que estamos viviendo en esta última semana tan convulsa en lo que viene a ser el aspecto político y también el aspecto humano, ¿no? Se han perdido algunas vidas y al parecer hay más por confirmar, por eso la cifra oficial sigue siendo de 2 personas. Y es lamentable, ¿no? Es lamentable, sea bajo el contexto que sea, que se pierdan vidas inocentes. Siempre es algo para lamentar. Eso que parece no entender mucha gente, ¿no? Cree que solamente las vidas de 2 personas pueden ser utilizadas como herramientas políticas para uno u otro movimiento. Y estas personas salieron a ejercer su legítimo derecho de protesta, ¿no? Como todas las personas que estuvieron saliendo a marchar. Y nadie tiene por qué perder la vida en defensa de sus derechos, ¿no? Nadie tendría por qué. Pero a veces es así. Lamento mucho la situación y lamento mucho que se tenga que llegar a ese punto para que se tomen decisiones coherentes en la política peruana, ¿no? O se esfuerce, mejor dicho, a tomar decisiones medianamente coherentes. Y también lamento que una vez que pase esto, se siga jugando con el destino del país o intentando manipularlo, ya sea para un lado o para el otro, y no se tomen decisiones adecuadas para la gobernabilidad. Muy lamentable todo lo que está pasando. Lamentable, por un lado, por el sentido de las pérdidas humanas, y admirable por otro, ¿no? De toda la gente que ha decidido levantarse y salir a luchar. Como dice Katy, ¿no? Si alguien desea expresarse o dar unas palabras, este espacio también puede ser utilizado para ello. No, una persona no puede ser ajena a su realidad y simplemente decir, no importa, sigamos con la vida tal cual, ¿no? No podemos ser tan desapegados. Sí, les había pedido a modo de descargar de repente lo que nos ha provocado lo que has comentado, ¿no? Podríamos concretizarlo expresando una palabra, pero es voluntario y lo decía precisamente apuntando a que no hay muchos espacios en los que podamos hacerlo, tal vez en la misma casa, con nuestra familia, o no se pueda tocar del tema, o no se nos escuche. Y si quieren hacerlo ahora, antes de iniciar nuestra clase, bien, si no, podríamos dar pase al inicio de la clase. Muy bien, buenos días. Buenos días a todos los presentes nuevamente, a la gente que se está uniendo. Bueno, sería el momento en el cual pues tenemos ya que iniciar con las actividades. Bien, pero ya sea que tengas una posición a favor o en contra, te invito a leer, a investigar, a no dejarte llevar por titulares tendenciosos de la prensa o publicaciones con análisis simplistas que pueden realizar alguno de tus contactos. Siempre averigua, siempre investiga. Es la mejor manera de evitar que te mientan, de evitar que te engañen. No te quedes nunca con lo que diga una persona, ni siquiera yo, ni siquiera yo o alguno de los otros maestros. Siempre trata de encontrar tus propias fuentes, de hacer tus propias investigaciones y llegar a tus propias conclusiones. Muy bien, vamos a ir iniciando entonces con el trabajo de hoy día.
Muy bien, paso a compartir acá. Iva. Vamos a ir con la segunda parte de lo que viene a ser la inferencia, ¿ya? La semana pasada vimos en qué consistía en sí misma la inferencia, ¿no? Y cuáles eran los procesos que se podían seguir para realizar una inferencia en lo que el texto nos dice. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco cuáles son los tipos de inferencias que se pueden conseguir a partir de la información que el texto nos brinda, ¿ya? Así que vamos a concentrarnos en ello. Muy bien. A ver, primero tenemos lo que viene a ser la inferencia de marco, ¿ya? Cuando hablamos de una inferencia de marco, estamos hablando de una inferencia en el cual tú puedes establecer el tema general de la lectura, a pesar de que esto no haya sido establecido de manera explícita en el texto, ¿ya? Este tipo de inferencia no te ayuda solamente para lo que viene a ser el trabajo con relación a una pregunta por sí una inferencia, sino también te puede ayudar cuando hay una pregunta por jerarquía textual, específicamente en lo que viene a ser pregunta por tema central. Y por lo tanto también podría ayudarte a pregunta por idea principal una vez que lo hayas podido detectar. Muy bien. Por ejemplo, vamos a leer acá. Dice: el gobierno de Mauricio Macri no ha logrado romper el ritmo de cortos ciclos económicos en el que se instaló en los últimos años la economía argentina del kirchnerismo, caracterizada por crecimientos en los años impares y retrocesos en los pares. Después de un 2016 en números rojos, el PIB argentino creció un 2,9% en 2017 y empezó el 2018 aún mejor, un avance del 3,9%. Sin embargo, la tendencia se invirtió a partir de abril y se mantiene en descenso. El Instituto Oficial de Estadísticas informó de una caída de la actividad económica del 4,2% en el segundo semestre, la peor sequía en 50 años y el inicio de la brusca devaluación del peso influyeron en el declive económico entre abril y junio, provocando que el gobierno estime que la economía retrocederá un 2,4% en todo el 2018. Asimismo, en el segundo trimestre, el sector más perjudicado fue agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un severo retroceso del 31,6% interanual. Como te has dado cuenta, en toda esta información no se menciona un tema específico, ¿ya? Pero nos pide el texto que nosotros lleguemos a una deducción de cuál sería ese tema. A ver, nos da las siguientes opciones, nos dicen: las sequías como factor de crisis, la crisis económica argentina, el sombrío panorama argentino, el vaivén económico en Argentina. A ver, si nos damos cuenta de lo que nos está hablando el texto en cuanto a cifras, hablamos que efectivamente tiene que estar la palabra economía, ¿no? Está relacionado con la economía, eso tiene que estar sí o sí, con lo cual descartamos la A y descartamos la C. Ya descartamos la A por ser demasiado específico en cuanto a uno de los puntos tocados, y descartamos la A, en ese sentido descartamos la C porque es demasiado general y por lo tanto no tiene una precisión que nos permita ir a una respuesta adecuada. Bien, y nos quedamos con la B y la D. Y entre crisis económica argentina y vaivén económico argentino, ¿correcto? El autor se centra más en abarcar lo que viene a ser los problemas económicos, ¿no? Aborda en un inicio, ¿no?, el crecimiento, pero luego comienza a hablar acerca de todos los factores que van a terminar influyendo, ¿no?, en lo que viene a ser la crisis que ha devenido en el sistema económico argentino. Por lo tanto, aquí la clave sería la B, ¿ya? ¿No? Aquí la clavecita sería la B. Bien, la crisis económica argentina. ¿Se entiende? Esa es una inferencia de marco. Ya utilizo todos los datos que me ha brindado el texto para llegar a la conclusión de cuál sería, pues, el tema, en este caso, bueno, tema central para ser más específico, ¿no?
Muy bien. Ahora vamos a ir al siguiente tipo. Ahí está. Luego tenemos la inferencia holística, ¿ya? Nos dicen acá que es una inferencia mediante la cual se establece una macrocomposición de acuerdo a lo que viene a ser el principio de jerarquía. Cuando hablamos del principio de jerarquía estamos refiriéndonos a lo que viene a ser la información más importante que se puede hallar en el texto, ¿ya? Y en ese sentido se obtiene pues un esquema general, ¿ok? Que va relacionando a cada acontecimiento eh, con un razonamiento más general, más global, ¿no? Es decir, vamos a establecer qué es lo que une a toda esta cadena de sucesos, ¿ya? Vamos a leer el texto, a ver, dice. Decir que el plástico no es terrible es una opinión poco popular, sobre todo si se considera que es uno de los principales contaminantes en el océano y amenazantes de la biodiversidad de los ecosistemas marítimos. Sin embargo, la intervención del plástico es un gran avance en la humanidad del que las personas no se hacen cargo convenientemente. Y por ahí parece estar el problema. La contaminación es solo la parte negativa de los plásticos, comenta EMOL el biólogo Carlos Guerra, director del Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental de la Universidad de Antofagasta. Sus siglas CREA, ¿no? Así, el académico esgrime una opinión que muchos criticarían, ya que sostiene que el uso del plástico no es el problema, sino lo que sucede con él después de ser útil, que es responsabilidad exclusiva de nosotros. Hoy en día la mayor parte de los vehículos tienen partes de plástico. Pensemos por ejemplo en los parachoques. Estos antaño eran de fierro, lo que producía un tremendo daño. Mataban a una persona cuando lo chocaban. Hoy en día, en cambio, son de plástico y se abollan, generando el ablandamiento del impacto. Postula el científico, quien agrega además otros ejemplos como los marcapasos y las prótesis de la contribución al plástico a la mejora de la calidad de vida de las personas. En ese sentido, el plástico no puede ser concebido como un veneno para la humanidad. El veneno es que no sabemos manejarlo, lo hacemos irresponsablemente. Es decir, no sabemos reciclar el plástico, nos dice, ¿no? Veamos la pregunta. En el texto se informa principalmente que para Carlos Guerra, y nuevamente acá no nos dicen exactamente cuál es su interés, sino que nosotros tenemos que establecerlo mediante una deducción, ¿no? En el texto se informa, pues, que según Federico, según esta persona, muy bien, ¿no? Y nos dan 4 opciones acá, ¿no? Dice, existe una furibunda campaña de desprestigio contra las empresas que producen plásticos. El plástico, más allá del perjuicio que ocasiona a los ecosistemas marinos, tiene un sinnúmero de usos, dice acá, ¿no? Las personas desconocemos cuál es la mejor manera de llevar a cabo un reciclaje óptimo e idóneo. Los plásticos no son una amenaza, sino el tratamiento adecuado que se da luego de usarlo. Y nos vamos a dar cuenta, pues, que aquí de lo que estamos hablando, ¿no? Se ve mejor reflejado, de manera general, casi como una síntesis o resumen, en la alternativa D, ¿cierto? Es lo que el autor nos quiere decir. Bien, está partido de todos los datos que se han dado a través de todo el texto. Muy bien, nos está diciendo qué es lo que el autor desea manifestar de manera principal, sin haberlo mencionado directamente, que es la D, por ejemplo. Bien. Bien, veamos entonces el siguiente texto. Muy bien, tenemos también la inferencia de datos, ¿ya, chicos? Tenemos también la inferencia de datos. En este caso, la persona que está leyendo el texto puede obtener la información oculta dentro de él, utilizando un dato que sí aparece de manera explícita, ¿correcto? Es un dato que aparece explícito, pero lo que se obtiene a partir de ese dato, muy bien, es una información que no te habían dado de manera directa, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, dice acá. José Gabriel Condorcanqui Noguera, cacique de Pampamarca, Tungazuca y Surimana, descendiente de doña Juana Pilcohuaco, hija del último inca Tupac Amaru,
Ajusticiado por el virrey Toledo en 1572, gozaba de un origen ilustre. Nació en Tinta el 19 de marzo del 1738, vástago del matrimonio de Miguel Condorcanqui, gobernador de Solimana, y doña Rosa Noguera, quien falleció repentinamente en el mes de mayo de 741 a la edad de 30 años. Al poco tiempo fallecería también su padre. Al quedar huérfano, quedó bajo el cuidado de sus tíos maternos, quienes lo matricularon en el Colegio de Caciques de San Francisco de Borja en el Cusco, donde descolló por ser un estudiante muy aplicado. Posteriormente, aprovechando sus constantes estancias en Lima, asistió a clases de arte en la Universidad de San Marcos. A los 20 años contrajo nupcias con Micaela Bastidas, quien además de ser esposa fiel, fue una decidida consejera en la rebelión que inició Condorcanqui el 4 de noviembre de 1780, contra el sistema de corregimientos del virreinato peruano. Bien, a ver, veamos, dice, se desprende del texto que José Gabriel Condorcanqui era descendiente del ajusticiado Túpac Amaru, tuvo como consorte a doña Micaela Bastidas, inició una rebelión el 4 de noviembre de 1780, quedó huérfano de madre a los 3 años de edad. Muy bien. Hay información que me dan de manera explícita y me permite llegar a una de estas conclusiones. Ya cuando dicen se desprende el texto, también están diciendo que se colige o se deduce. La información que a mí me permite, por ejemplo, llegar a una de estas conclusiones se encuentra en estas fechas, ¿no? Él nace en 1738, marzo, y su madre fallece en 1741, mayo. Él ya había cumplido los 3 años. Bien. Cuando termina, pues, quedando huérfano, ¿no? Así que la clave acá sería la D. Los demás no podrían considerarse, ¿ya? Porque esto aparece de manera directa, no es implícito. Si te preguntan, se desprende, están preguntándote una inferencia. No puedes marcar datos que aparecen de manera explícita, ¿no? Lo de que también se casó con doña Micaela Bastidas, ¿ya? También es un dato explícito. Era descendiente, ¿no? De Túpac Amaru, también es un dato explícito, ¿ya? Por lo tanto, lo único que no se te dice directamente es respecto a la edad que tenía él al fallecer, pues, su madre y luego su padre, ¿no? Al poco tiempo, dicen también. Correcto. Vamos con la inferencia causal, ¿ya? Si tienen alguna consulta, pregunta, me la hacen llegar ahí por el privado, no hay ningún problema para poder absolverla, ¿ya? A ver, continúo por aquí. Muy bien. La inferencia causal viene a ser, pues, un tipo de diferencia mediante la cual el lector va a establecer la causa probable de un acontecimiento o fenómeno que se explicita en el texto, ¿no? Que aparece de manera directa, ¿ya? En este caso, lo que te está diciendo, pues, es que lo que tienes que inferir no es en sí mismo el desenlace o el efecto, sino qué es lo que lo ha causado, qué es lo que lo ha generado, ¿ya? Vamos a leer. Dice, Carmen lleva una semana en su nuevo trabajo. Con 62 años, Carmen es la nueva barista que Starbucks ha contratado para una de sus tiendas en la Colonia del Valle de la Ciudad de México. Las jornadas de trabajo para personas de la tercera edad, como Carmen, son de 6,5 horas al día, con 2 días de descanso a la semana y 45 minutos de descanso cada día, más tiempo que el de otros baristas. Asimismo, cuentan con un seguro de gastos médicos mayores, seguro dental y un contrato indefinido. Carmen solo es uno de los 13 millones de mexicanos que superan los 60 años y representa uno de los grupos más vulnerables de la población, debido a que solo el 30% recibe una pensión contributiva correspondiente a los años cotizados durante su vida laboral, según la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, CONSAR. Se colige del texto que la señora Carmen, pese a sus 62 años, se encuentra trabajando en Starbucks porque, entonces se van a pedir la causa, que es lo que motiva.
Y si te das cuenta, ¿no? La lectura nos ofrece pues esta información de la edad de la señora Carmen y el trabajo que tienen en esta empresa internacional que es Starbucks, ¿ya? En relación con el grupo vulnerable de edad, ¿no? Del cual forma parte, ¿no? Por no formar parte justo del otro escaso 30% de los ancianos pensionistas ahí en México. Bien, por lo tanto la clave aquí sería la B. Correcto, aquí la clave sería la B. ¿Ya? Ahí sería la B. ¿Sí? Muy bien. Nos está diciendo que la causa de lo que se está contando, se está explicando aquí, ¿no? Proviene de que el sistema de pensiones mexicanos es restringido, o sea, solamente algunas personas pueden acceder a él. Bien, cuando te dicen se colige, recuerda que te están diciendo también, ¿no? Que se deduce, ¿ya? Se colige también es para se deduce, ¿está bien? La palabra colige también se puede utilizar para ello. Muy bien. Veamos aquí. En este caso hablamos de una inferencia prospectiva, cuando se tiene que obtener un dato a futuro a partir de la información que se ha proporcionado a la lectura. Ya esto, por ejemplo, está muy relacionado con lo que viene a ser la extrapolación, que es un tema que vamos a estar observando de acá a 1, 2, 3 semanas. ¿Ya? Por ahora, veamos esto acá, dice. Es un tipo de inferencia mediante la cual el lector obtiene un dato futuro a partir de la información que se ha proporcionado en la lectura. Muy bien. Vamos a leer, a ver. El acto de violencia que termina con la vida de las mujeres es reconocido como feminicidio. La construcción de este concepto obedece a la necesidad de diferenciar estos crímenes del de homicidio, acto que refiere a los asesinatos que se cometen contra cualquier persona. La tentativa de feminicidio, por su parte, se refiere a los actos de violencia perpetrados contra la mujer con el propósito de quitarle la vida, pero que no lograron tal cometido. La siguiente tabla estadística refleja el comportamiento de los casos de feminicidio en un intervalo de tiempo determinado. Y bueno, acá podemos observar el cuadro, ¿no? Nos dicen los casos de feminicidio que se han registrado en el Perú por el Ministerio Público entre el 2009 y el 2014. Y nos está poniendo el total de feminicidios, cómo ha ido variando en los años del 2009 al 2014, ¿no? Y nos arroja un total de la cantidad que se ha registrado en el Ministerio Público. ¿Ok? Ha dado una cifra registrada netamente en el Ministerio Público. Muy bien, y nos da las cifras generales de población femenina. Muy bien. Podemos inferir, nos dice aquí, que los casos de feminicidio registrados por el Ministerio Público en este caso, bueno, según el desarrollo durante esta etapa y este periodo de tiempo, bien, existe una tendencia a la baja, podemos observar, ¿no? Por ejemplo, bien, de 154 a 77 nada más. Tendencia que en los últimos tiempos ha aumentado porque ya felizmente hay una mayor cantidad de personas que se atreve pues, a exponer este tipo de situaciones, ¿no? Cosa que no sucedía antes. Bien, pero bueno, en este caso se podríamos inferir que si hay una tendencia a la baja, probablemente, ¿no? En el 2015, esa tendencia a la baja haya continuado. Bien, es una deducción plausible, es una deducción dentro de las posibilidades que el mismo texto, o en este caso la imagen plantea, ¿ya? Que no necesariamente va a ser cierta, ¿no? Oh, no, obviamente que no. Obviamente que no, ¿no? Muy bien. Acá la clave, en este caso, según la realidad del texto, tendría que ser la D, ¿no? Que estaría terminando por decrecer en el año siguiente. Bien, recuerda, ya cuando veas este tipo de información de la cual nosotros ya disponemos de una información más tangible y más real, obviamente, porque nosotros ya estamos pues en el año 2020, ¿no? Y la situación es, sabemos cómo es la situación en la actualidad, ¿ya? Pero cuando veamos este tipo de textos tenemos que basarnos en la información que brinda la persona que ha elaborado el texto, ¿ya? Que brinda el autor en sí mismo, ¿está bien? Y partiendo de ahí tenemos que llegar a una conclusión que sea lógica y coherente con la información que te brinda el autor. Muy bien, más allá de que de repente su punto de vista esté desfasado o ya o sea contradictorio, ¿no? O caiga en contradicciones, o utilice cifras de origen no comprobado, ¿ya? Utilice estadística de origen no comprobado. Cuando nos toca hacer una inferencia, una extrapolación, tenemos que partir de la información que este otro brinda, ¿bien? Para que sea coherente con lo que en este momento él está mencionando, ¿sí?
Muy bien. Luego tenemos la inferencia de la intención, ya, en la cual vas a establecer cuál es la intención que tiene el autor sobre la base de de algunos datos que te brinda el texto, ¿no? De la forma en la que el autor está expresándose con respecto al tema. Pueden ser diferentes intenciones, acá te mencionan algunas, ¿no? Apologizar, ensalzar, vituperar. Ensalzar viene a ser alabar, vituperar viene a ser, pues, defenestar, insultar, ¿no? Criticar, informar, redarguir, explicar, narrar, soliviantar, etc. ¿Bien? Vamos a ver ese texto, dice: la homeopatía es un abordaje terapéutico de los problemas de salud sin el apoyo científico necesario para avalar su validez y utilidad. Su impacto social real es pequeño, pero debe ser conocido y analizado en el conjunto de las muchas pseudoterapias que se ofrecen a la sociedad. Las numerosas evaluaciones independientes realizadas han demostrado que la homeopatía no es útil para ninguno de los problemas de salud estudiados más allá del efecto placebo. La homeopatía utiliza para su apariencia de eficacia de otros elementos como la evolución natural de la enfermedad y la regresión a la media, entre otros, y así relacionar su administración con la percepción de mejoría de los pacientes. Otros ecos cognitivos de los pacientes son también utilizados para dicho efecto. Ningún sanitario debería ofrecer homeopatía a sus pacientes. La sociedad espera de sus profesionales un abordaje científico de los problemas de salud para encontrar la mejor solución a los mismos. La manipulación cognitiva de las personas vulnerables ofreciéndoles remedios basados en creencias debería ser rechazada. Muy bien, se corrige del texto que el objetivo principal del autor es... A ver, nos damos cuenta que el autor te plantea como argumento en general que la homeopatía carece de bases científicas, ¿no? Que para poder sustentar su posición respecto al expendio de estos productos, ¿ya? Él rechaza, ¿no? Que se vendan ese tipo de productos porque no tiene una base en la ciencia que permita, ¿no? su uso para fines médicos, para fines medicinales, ¿bien? Por lo tanto, aquí la clave más correcta la podríamos encontrar en la C, ¿no? Recusar el expendio de productos. ¿Qué es recusar? Recusar es rebatir, recusar es refutar, ¿no? Lo que quiere dar a entender es que está en contra, pues, de la utilización de lo que vienen a ser los medicamentos, entre comillas, ¿no? De carácter homeopático, o pseudomedicamentos, mejor dicho, según el punto de vista que presenta el autor, ¿no? Muy bien. Vamos con este último tipo de inferencia, que se relaciona con la pregunta por término, ¿no? O sentido contextual, que ya hemos visto también con anterioridad. A ver, vamos a leer ya. Todos conocemos al gallinazo y de nuestros primeros años tenemos un enigmático respeto por la vida, por su vida. Todos los hemos contemplado jugar con el viento al volar en múltiples ocasiones por las tardes en los campos, clavando su potente pupila sobre el suelo en busca de alimento. Nos ha distraído muchas veces su presencia en los tejados durante el frío de las mañanas. Todos conocemos los convites y orgías a expensas de hediondos mortecinos y nos hemos convertido en sus inconscientes paladines, sin reflexionar ni un momento en su valor malévolo, en su obra perniciosa, en su papel de mosca gigante en la propagación de enfermedades. El gallinazo se encuentra en toda América, vive en todos los climas, escaseando mucho en las costas y en las altas montañas, donde solo por excepción se constata su presencia. Anida en los tejados, en las paredes de las casas arruinadas y en los campanarios. Ponen 3 huevos blancos, los cuales son cuidados con esmero, en turnos alternados por la madre y el padre. Poseen un temperamento flemático, triste y frío. Cuando el hambre los acecha, remolinean por el aire durante largas horas. Se remontan a las alturas y desde allí, con su ojo que les es altamente fiel, buscan y localizan los cadáveres para arrojarse sobre ellos y saciarse plenamente. Cuando caminan por el suelo lo hacen con el cuerpo recto y balanceándose en puntillas. Nunca atacan a los vivos, puesto que son rapaces de los cadáveres y de las inmundicias abandonadas en los campos. La peste porcina, que es una de las enfermedades más temibles en los cerdos, tiene como uno de sus vehículos al gallinazo, el cual, después de contaminarse con cadáveres pestíferos, se posa en la cochera y come con ellos las lavazas, contagiándolos de tan nefasta enfermedad viral. Muy bien. Aquí están las palabras que nos van a solicitar definir, ¿no? Clavando, papel de mosca gigante, fiel y vehículos, ya que ninguna ha sido utilizada con su primera acepción, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el texto, así que se va a tener que inferir, ¿no? Cuál sería dicho significado que le está queriendo dar el autor. Es un texto de un carácter literario bastante notorio, ¿ya?
en cuanto a lo que viene a ser su subjetividad al momento de reflejar o de hablar del gallinazo y reflejar su realidad. Bien. Veamos, se colige que la expresión papel de mosca gigante connota. Muy bien, en este caso se hace una comparación, un símil, ¿no? Del gallinazo con lo que viene a ser la mosca, ¿no? Este animal que también propaga enfermedades, ¿no? En ese sentido, se puede inferir pues, que plantea una comparación, ¿ya? Un parangón, ¿ya? Ok, en este caso, cuando se refiere entre esos dos seres, ¿no? O un intento comparativo, por lo menos de parte del autor, ¿cierto? Muy bien, dice, se infiere que el término fiel implica, dice acá. A ver, a ver, en este caso, ya, en este caso, cuando estamos hablando de la fidelidad, no estamos hablando de una lealtad, que sería el primer significado al cual recurriríamos en el caso de fiel, ¿no? Sino que se habla, ¿no? Dicen en el momento, te dicen acá, su ojo le es exactamente fiel, ¿no? O sea, no le falla, la vista no le falla, entonces su visión es precisa. Por lo tanto, acá la clave sería la C, ¿ya? Se usa la lectura que el verbo clavar significa. Con el verbo clavar, el autor está dando a entender que el gallinazo, pues, precisa y centra su atención mediante sus pupilas, ¿no? Sobre lo que vienen a ser los posibles alimentos, los cuales puede consumir. La clave acá, por lo tanto, sería la B, ¿no? No, no, esperen, esperen. A ver, espera. No sé si estoy. Estás tocando la información que está aquí. A ver, un segundo. Ah, ya, sí, está bien. Está bien, está bien. Acá sería fijar. Muy bien. Y en el caso de vehículo, estaba confundiendo la pregunta. Y en el caso de vehículo, ok, nos hablan del gallinazo como el agente que transporta, ¿no? El virus de la peste porcina una vez que se ha contaminado al consumir la carroña. Así que sería la D acá, ¿ya? Muy bien, acá sería la B, acá sería la D. Correcto, cuando hablamos de vehículo estamos hablando de el gallinazo, cómo es que transporta este patógeno de manera muy sencilla después de consumir la carne de este animal, ¿no? Me preguntan por aquí, un texto a partir de donde dice la peste. La peste porcina viene a ser, es una enfermedad, ¿no? Que parte de lo que vienen a ser los cerdos. Bien, puedes compararla con lo que viene a ser la gripe porcina, ¿no? Entonces lo que el gallinazo va a hacer es comer, ¿no? Alimentarse del cerdo, del animal, y al final terminar transportando esta enfermedad, ¿no? Al haber consumido la carne de esto una vez que se ha muerto, ¿ya? Muy bien. Listo, hasta aquí. ¿Alguna pregunta antes de pasar directamente ya a la parte práctica? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos?
¿Sí? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Si todo está claro, vamos a pasar pues a lo que viene a ser el material, ¿ya? Vamos a compartir por aquí. Ahí está. Vamos a trabajar aquí el primer texto. Estas dos preguntas. Bien, conforme tengan las claves, por favor, me las van haciendo llegar aquí a través del chat, ¿ya? De manera privada, obviamente, para que solamente usted, cada uno vea sus propias respuestas nada más, ¿ya? Muy bien, hay una persona que ya envió sus claves. Vamos enviando los demás también, por favor.
Vamos a salir. Bien, si alguien más tiene respuesta, la va enviando, por favor. Un minuto más acá y vamos con la respuesta, ¿ya? Muy bien, vamos con estas alternativas. A ver, veamos por acá. Muy bien, en el texto, para la primera no te van a indicar que en la vida cotidiana, ¿ya? Es por excelencia el lugar, el rostro, ¿no? Es por excelencia el lugar de la expresión, ¿cierto? Ahora, si tenemos en cuenta eso, que el rostro es la única parte de nuestro cuerpo que expresa, ¿no? Entonces se vuelve indispensable en un cuadro, ¿no? Porque es el que manifiesta la expresión. Entonces, si es indispensable el rostro, se podría considerar prescindible el resto del cuerpo, ¿no? La clave que es la C. ¿No? O sea, eso de que se pueda prescindir del cuerpo se debe más que nada que la cara, el rostro condensa lo que viene a ser nuestra capacidad expresiva. Se infiere el texto que la simetría fundamental en la relación entre el rostro y el cuerpo, bueno, se podría inferir la D aquí, ¿no? Sería complicado de justificar en un espacio como la playa, ¿no? Porque en esta relación de asimetría se explica porque se cubre el primero y se mantiene desnudo el segundo. Pero en una playa, por ejemplo, ¿no? La gente no está, no suele estar con lo que viene a ser el cuerpo cubierto por el mismo calor que hace, ¿no? Muy bien. Vamos con el texto 3, con el texto 2, perdón. Ok, ahí está. Sale un par de minutos. Ahí está. Me preguntan por ahí qué significa una discrepancia. Una discrepancia es un desacuerdo, ¿ya? Cuando dos personas tienen posturas distintas.
Muy bien, a ver, veamos acá. Las personas que ya tienen la respuesta. A ver, nos dice de Colige que un auténtico demócrata, ¿ya? Sería la D, ¿no? Guía su mente por un modelo de sociedad idealizada, ¿no? Porque justamente los ciudadanos, pues, responsables y críticos siempre van a tratar de acercar el mundo en el que vivimos a aquel en el que quisiéramos vivir. Ese es siempre el objetivo, ¿no? Acercarlo cada vez más al mundo del que quisiéramos estar y no en el que estamos, lo que no es, pues, obviamente lo que uno esperaría o lo que uno desearía mantenerse siempre viviendo, ¿no? Muy bien. Vamos con el texto 3. Igual hay unos 2 minutos, 3 minutos, creo más que suficiente. 2 minutos creo que más que suficiente, ¿no? Un minuto más y vamos con esta cuarta pregunta, por favor. Muy bien. A ver, veamos. Ya está mandando varias la respuesta y la mayoría tiene la clave correcta, que es la C. Muy bien. Cuando antes se empieza pues, con el consumo de tabaco, mayor es la discrepancia entre la imagen ideal de uno y la real, ¿no? Por lo tanto, el consumo pues, temprano del tabaco, muy bien, genera una imagen distorsionada de uno mismo, ¿ya? Veamos aquí. Igual un par de minutos para poder resolverlo y avanzar, ¿ah?
Muy bien, la persona, ya está hablando todavía el siguiente, ya, está bien. La persona que envió el 6 revisa de nuevo el 5 porque no es la clave que has marcado. A ver, revisa de repente ahí en qué te puedes haber equivocado. Ujú. Cuidado todos ahí, que están cayendo en las 5. Recuerden que cuando estamos hablando de una inferencia y tenemos dos desenlaces posibles, debemos siempre buscar el desenlace que afecta de manera más directa a aquello de lo que se está hablando, ¿ya? Si es que estamos hablando del gobernante, muy bien, tendríamos que ir a una situación que lo afecte directamente a él y en segunda instancia que podría afectar a toda una nación o a todo un país. Analiza bien. Ya, muy bien, ahora ahí, por ahí lo está corrigiendo, ¿no? A ver, veamos, ¿ya? En todo este caso, muy bien, del síndrome de Ibris, ¿ok? Nos están diciendo cuáles son las consecuencias que genera la persona que lo padece, ¿ya? Por eso le digo, debería ir primero hacia la persona. Hay dos alternativas nada más que mencionan consecuencias directas en la persona, que son aquí y aquí, pero las C son consecuencias equivocadas, no se desarrolla eso de aquí, ¿ya? Muy bien. La que vendrían a ser entonces estar en discusión es esta. Y en segunda instancia, esto también sería obviamente una inferencia plausible, pero en primera instancia sería la B, ¿ya? Porque es la que se relaciona directamente con la persona que se está hablando que podría padecerlo, ¿ok? Por algo te señalan acá. Se colige que un gobernante con síndrome de Ibris, ¿qué le pasaría? ¿Ok? ¿Qué le pasaría debido a ese síndrome? ¿No? En primera instancia, ¿qué le sucedería? Y la respuesta es justamente que podría desarrollar una megalomanía peligrosa. ¿Bien? Correcto, vamos con el texto 5.
Bien, una persona se me da su clave ya. Muy bien, veamos por acá. Está mandando varias personas la respuesta. Y hasta ahora la que ha mandado es la respuesta correcta, es la A, ¿no? Hoy el poder pues, de las naciones nace justamente de su poder, valga la redundancia, económico y tecnológico, ¿no? De sus capacidades, vamos a decir, económicas y tecnológicas. Entonces, si un Estado desea ser poderoso, pues va a necesitar tener tecnología de punta, tiene que impulsar la investigación científica y tecnológica en el actual contexto. Muy bien, vamos acá. Siguiente texto, pregunta 7. Una persona se me da la clave ya.
Muy bien, vamos ahora a ver aquí la clave. Hay respuestas diversas, diferenciadas, ¿no? A ver, se habla de lo que viene a ser dice acá, no cabe colegir que para el público de Kaiser Sargent, ¿no? Las conferencias de Wendell resultaron. A ver, las conferencias fueron un fracaso, ¿no? Y esto se debe a que el público no estaba preparado a nivel intelectual para dichas conferencias, ¿no? Por lo tanto, para el público estas conferencias resultan abstrusas, complicadas, difíciles de entender. ¿Está bien? Muy bien. Acá estamos un poco más extenso, te voy a dar unos 4 minutitos ya para que hagas este texto de acá. Te voy a pegar la pregunta aquí en el chat para solamente proyectarte el texto, ¿ya? Igual tienen su material en el Classroom, así que lo pueden descargar de ahí, no lo olviden. Ahí está. Muy bien, hay unas personas que están enviando su clave aquí. A ver, veamos. Infiere el texto que la afasia de Wernicke es un trastorno de índole. Muy bien, el afásico tiene un gran problema, ¿no? Respecto a las palabras lexicales, ¿ya? Por lo tanto, su problema tiene una índole semántica. Muy bien. Vamos con el texto 8 y las preguntas 9 y 10.
Creo que hay unos 4 minutos también, están bien para poder hacerlas, ¿ya? Muy bien, 2 personas ya están viendo acá la clave. Muy bien, a ver, vamos a sacar las respuestas, ¿ya? Se infiere de la mímica mulleriana, dice acá. A ver, la teoría de Muller contempla lo que viene a ser la similitud entre dos poblaciones de mariposas igualmente tóxicas, te dice ahí en una frase, ¿no? O de mal sabor, ¿ya? Y surge del hecho de que ambas se benefician, ¿no? Al compartir la pérdida de algunos individuos, ¿está bien? Por lo tanto, acá sería la D, ¿no? Coloca la supervivencia de la especie sobre la existencia individual. Muy bien. Se deduce que una discrepancia fundamental entre las teorías de Müller y Bates. A ver, en la teoría de Müller ambas especies se benefician, ¿cierto? La imitada y la imitadora. Mientras que en el planteamiento de Bates, ya únicamente se va a beneficiar la imitadora. ¿Correcto? Por lo tanto, acá la clave es la B.
Muy bien, parte del número, cuántas especies son las que se van a beneficiar y cuántas no, ¿ya? Muy bien, ha habido ahí respuestas variadas, la mayoría concordaba en la 9, pero por ahí ha habido discrepancias con respecto a la 10, muy bien. Pero sí, sería la B, acá, aparte del número de cuántas especies se benefician, ¿no? Müller te dice que se va a beneficiar la imitadora y la imitada, mientras que Bayes dice que solamente la imitadora es la que se beneficia, ¿ya? Muy bien, vamos con el 9. 3 minutos, por favor, con este de acá. Minuto. Muy bien, vamos acá a ver la respuesta. Bueno, nos dicen, ¿no? Se desprende de la lectura que la existencia de tiburones que adoptan un color verde brillante supone. A ver, la coloración brillosa que emiten pues, los tiburones, que se describe acá en el texto, solamente puede ser captada por otros tiburones, así que es posible deducir que su sentido de la vista posee un alto grado de especificidad, ¿ya? La clave, por lo tanto, sería aquí la D. Ya, ¿quieren un reto más? Ya, por ahí me escribe alguien que quiere un minuto más, ¿ok? Ok. Un minuto más. No hay problema.
Y ahora sí, me parece, muy bien, vamos con la 12. Nos dice acá, a ver, se infiere que la investigación de Crawford y su equipo, en el texto se sugiere ya que la existencia de esos tiburones que cambian de color ya era conocida antes, bien, pero lo que recién se conoce es la causa de este fenómeno gracias a la investigación de Crawford y compañía, ¿ya? Así que sería la B, ¿ok? Resuelve un enigma al brindar una explicación causal, no una causa, de una observación que ya se había hecho, ¿no? Que ya se había realizado de manera previa. Bien. Por ahí han marcado la C, que es demasiado general. Por ahí han marcado la D, que es muy amplia todavía, ¿no? Las propiedades de manera general de la visión, ¿no? La B sí es más específica. Vamos con 13, 14, 15. Vamos con este último texto. 5 minutos creo que está bien para esas tres preguntas. Ahí está. Y con eso estaríamos terminando, ¿ya? No se queden con una sola acepción con respecto al posible significado de una palabra. Bien, hay una persona que ya ha enviado sus claves. Muy bien, ha llegado otras claves de otra persona. Muy bien.
Muy bien, vamos a ver acá las respuestas ya para ir finalizando la clase de hoy. Muy bien, veamos. A ver. Nos dicen de la segunda interpretación de que algunos rabinos formularon sobre el golem, se desprende que, a ver, la segunda interpretación del golem te postula que una persona piadosa, ¿no?, que poseyera algunos conocimientos especiales, podría crear un ser humano artificial a partir de materia inorgánica, ¿no? O sea, en otras palabras, esto partía de la creencia de que era posible que un ser humano creara otro ser vivo, como Dios. Muy bien. Podríamos decir que se encuentra más próxima al relato del monstruo de Frankenstein, ¿no? La creación de un humano por parte de otro humano. La creación de vida humana, en todo caso, si quieres verlo de esa manera, ¿no? No es lo mismo, pero se dice que se invente. Muy bien, se infiere de la primera interpretación que los rabinos sobre el golem se vincula con la doctrina. Acá es la iluminación, ¿ya? Recuerda que el término iluminación tiene una acepción religiosa, que significa esclarecimiento interior místico experimental, si no me estoy equivocando. Y esta definición pues coincide, ¿no?, con la concepción del golem, si se entiende como una metáfora de un despertar espiritual, ¿ya? Está relacionado más con lo espiritual, ¿no?, con un tema casi mágico religioso. Bien, vamos con el último. Dice, ¿es válido colegir del texto que una posible diferencia entre el monstruo de Frankenstein y el golem? Bueno, como se sabe, el monstruo de Frankenstein fue creado por un científico, ¿no?, que produjo su cuerpo a partir de fragmentos de cadáveres, ¿ya? En ese sentido, su origen se haya relacionado, en primer lugar, con la ciencia antes que con la religión, ¿ya? Ahí estaría esa diferencia, ¿no?, mientras que el golem va por otro lado, pero sí, sigue guardando una similitud de todas maneras con lo que viene a ser todo el tema del monstruo de Frankenstein, ¿no? Muy bien. ¿Por qué la 14 no es la D? ¿Por qué sería la D? Es la pregunta que yo hago, ¿no? ¿Por qué sería la D? ¿Qué entiendes tú por metafísica como para poder afirmar que es la D? Dice la interpretación de los rabinos sobre el golem, ¿ah? Dice acá, el motivo está muy arraigado en la tradición religiosa judía. De hecho, se inspira directamente en la Biblia. Algunos rabinos interpretan el golem en un sentido místico. ¿Cómo se relaciona algo místico con la metafísica? ¿Por qué lo relacionas con la metafísica? ¿Qué es exactamente la metafísica o qué concepción tienes al respecto? La metafísica no es algo relacionado netamente con lo sobrenatural, ¿eh? Tener mucho cuidado ahí. ¿Ya? La metafísica habla sobre lo abstracto, generalmente sobre cosas que son difíciles de comprender y que solamente se pueden percibir a través del razonamiento, ¿ya? Pero no es que se relacione directamente con lo sobrenatural. Claro, la metafísica parte de pensamientos, parte del análisis lógico, ¿no? Por eso está relacionado, por ejemplo, con la filosofía, cuando habla del ser, de sus principios, sus propiedades, sus causas, ¿ya? La metafísica habla del ser porque cuando hablamos de metafísica estamos hablando del análisis del origen, el pensamiento del ser humano a través del análisis. Porque la iluminación sí tiene una connotación más religiosa. O sea, mientras la metafísica no tiene una acepción o connotación que se pueda relacionar con lo que viene a ser la religión, lo que es la iluminación sí la tiene. Nuevamente, a ver, yo les hago la repregunta. ¿Por qué sí? No el por qué no. Quiero que me digas por qué sí. ¿Por qué sería eso? Quiero que te hagas a ti mismo la pregunta. ¿Por qué sí sería una respuesta? Más allá de decir, ¿y por qué no esa? ¿Por qué sí? ¿Tengo motivos suficientes como para construir mi argumentación para que esa sea la respuesta? Pues si no los tengo, entonces ahí está tu respuesta, ¿por qué no sería, no? Si yo no tengo motivos suficientes para construir una argumentación en torno a esa respuesta, pues no es la respuesta.
por ejemplo, yo encuentro argumentos para reconstruirla a partir de lo que la respuesta de la 14 es la B. Bien, la encuentro en la acepción y en la relación que puede tener iluminación con caracteres religiosos, ¿no? Cuando habla de la mística, por ejemplo. Muy bien, y la espiritualidad también. ¿Ya? ¿Cómo tú qué argumentos, qué afirmaciones te pueden permitir a ti decir que son la D o la A o la C? Si no encuentras suficientes argumentos como para decir, sí, por esto sería es porque... ahí está tu respuesta de por qué no se sabe la clave. Recuerda que los negativos nunca se comprueban, ¿ya? Si, pues, si por ejemplo te dijese yo un día, los unicornios existen, y tú me dices, no, no existen, a ver, pruébame que no existen, no tiene sentido, ¿no? Lo que tendría que hacer la persona es probar la existencia de este ser, por ejemplo, ¿bien? No, la metafísica no es algo considerado sobrenatural. Es abstracción, pero no lo sobrenatural. Hay especulación en la física, hay abstracción, sí. Pero relacionarlo con lo sobrenatural, no. Hay personas que a través de la metafísica terminan llegando a orígenes de repente más allá de lo natural y por ahí puede estar esa percepción, pero en realidad no es el objetivo ni lo que viene a ser el origen de la metafísica tampoco. O sea, la metafísica puede, sí, claro, puede en algún punto estudiar la idea que tenemos como seres humanos del Dios y el espíritu, si es que existe o no existe, ¿ya? Pero no es su objetivo principal, ni mucho menos es el objetivo bajo el cual lo aplicarían lo que vienen a ser unos rabinos, ¿no? Eso le correspondería más de repente a un filósofo, el rabino no lo va a cuestionar. Claro, como les digo, o sea, normal, entiendo esas dudas que se pueden generar, pero cuando tengan una duda, una pregunta, siempre háganse ustedes mismos, ¿no? ¿Por qué sí sería esta clave? ¿Cuáles son mis argumentos para decir que sí es esta clave? Y no solamente que parta de, me parece, o creo que la palabra por ahí se relaciona, sino poder establecer, a ver, la palabra tal tiene este significado exacto. A ver, y dentro del texto, ¿este significado aplica? ¿Un rabino aplica metafísica en lo que son sus creencias? ¿No? Y por ahí voy observando cuál es la alternativa que tiene una mayor cantidad de información que pueda ser coherente con lo que plantea el texto, ¿ya? Siempre partan de preguntarse por qué sí antes de preguntarse ¿y por qué no? Porque si siempre parten de ¿y por qué no sería esto o lo otro? Muchas veces van a encontrar vacíos porque los negativos no se prueban, pues. ¿Ya? Los negativos no se prueban. Siempre recuerda eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces estaríamos terminando ahí el día de hoy. ¿Okay? Recuerden, cualquier pregunta que tengan la pueden hacer, la pueden realizar y acá siempre se va a buscar la forma de explicarte y que lo puedas entender. Nunca te prives de hacer una pregunta, de realizar una consulta. ¿Ok? Pero recuerda también lo que te acabo de decir. Cuando tengas esas dudas, siempre pregúntate por qué sí. Trata de plantear argumentos por el que sí sería esa respuesta. Si no encuentras los suficientes en esa alternativa y en otra sí, esa alternativa no es la correcta, no es la indicada, ¿no? Muy bien. Entonces estaríamos terminando por el día de hoy. Gracias chicos por haber estado atentos a la clase, gracias por haber estado, a los que estuvieron de manera puntual en la mañana, muchas gracias. Y nada, me despido deseando que la situación tan convulsa en el país pueda solucionarse de la mejor manera para todos. Infórmense, estudien, recuerden que la educación es un arma poderosa para que la gente que a veces quiere aprovecharse, ¿no?, del resto no lo logre hacer con facilidad. Muy bien, nos vemos chicos, cuídense mucho, les mando un gran abrazo a ustedes, sus familias, y ya nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao, chao. Gracias, Allen. Chicos, ya les compartí el enlace para geometría y a las 10:10, bueno, en 2 minutos nos conectamos para la clase.